Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Es un número considerable, ya somos 17, 18. Así que si les parece, vamos a empezar. Mi nombre es Renato Santore, junto con el profesor de lengua, conmigo van a tener la mayoría de las clases, también conmigo. Eh, eh, la idea de la clase de hoy, antes algunas cuestiones metodológicas. Asumo que acostumbran silenciar la cámara y el micrófono durante la charla. Desde ya, si alguien tiene algo que preguntar o lo que sea, actívelo. Probablemente yo también apague la cámara durante la clase, por lo menos durante unos momentos, porque yo tengo la costumbre de pararme, caminar y moverme y esas cosas. Así que bueno, la idea de la charla de hoy es que hablemos un poco de qué es el socio, cómo se adquiere, la calidad de socio, cómo se transmite, cómo se pierde la calidad de socio y cuáles son las Profe, obligaciones de los perdón, socios. no sé si soy Sí, yo o es general, pero no estoy escuchando bien. No, yo tampoco. bueno, tendríamos que pedirle. Ok, déjenme ver si mi volumen está en condiciones. Sí, yo también escucho mal. Me suena que es más cuestión de conexión por ahí que de micrófono, profe, pues como que se interrumpe el diálogo, digamos, entre cortes. Perfecto. Vamos a hacer una cosa. Voy a salir y voy a volver a entrar y me dice si se escucha mejor. ¿Ok? Bien. Bien. ¿Me escuchan? Bueno, pequeño problema tenemos. Ahí se escucha mejor, profe. Al Ahí menos sí. yo recuperé el sonido. Bueno, perfecto. Bueno, ahora sí se escucha. Sí, sí. Bueno, buenas tardes de nuevo. No sé cuántos se sumaron desde que salí. Después luego me regalan todo. Van a tener algunas clases conmigo Otra vez con se está el profesor interrumpiendo, de profe. inglés. Perdón, pero no se llega a entender. No, no está bien. A ver si es una cuestión de ancho de banda. Ahí si apago la cámara, ¿me escuchan mejor? Ahí sí. Bien. Me avisan si se corta o si se entrecorta y trato de ingresar con el teléfono, que a lo mejor tiene por señal de la computadora. Profe, ahí se cortó de nuevo. Bueno, desde... Ok. ¿Tan mal está? Déjenme ver si puedo entrar con el teléfono.
¿Me escuchan? Profe, recién se escuchaba, se sentía un ruido raro, una interferencia o algo así. Era más sonido de golpe de algo que interferencia, pero se escuchaba. Tiene desactivado el micrófono. Ahora sí. Parece que sí, profe. Bueno, costó, pero llegamos. ¿Me escuchan y me ven o solo me escuchan? Las dos. Se escucha y se ve. Bueno, perfecto. De todos modos, por una cuestión de ancho de conexión, voy a apagar la cámara. De vez en cuando la prendo y hablamos. ¿Les parece que estamos para empezar? Sí, profe. Bueno, les decía, la idea de hoy es hablar un poco de qué es el socio, cómo se adquiere y cómo se pierde la calidad de socio y cuáles son los derechos y obligaciones de los socios. Yo empiezo a hablar y ustedes cuando tengan alguna duda, alguna inquietud, me paran, me avisan y conversamos. Vamos a arrancar por señalar que cuando nos referimos a un socio, hablamos de un sujeto vinculado jurídicamente a otro, que es su consocio, en una actividad de interés común en la que participan en los beneficios y en las pérdidas. Esa era la idea tradicional de socio que vinculábamos a un consocio, cosa que ha quedado un poco
fuera de uso por el hecho de que ahora la Ley General de Sociedades, a partir del 2015, admite las sociedades unipersonales. De todos modos, consideramos que socio es exclusivamente el miembro de una sociedad. Y lo tenemos en cuenta para distinguirlo terminológicamente del concepto de asociado. No es lo mismo un socio que un asociado. Cuando nos referimos a socio, nos referimos al miembro de una sociedad. Cuando nos referimos a un asociado, hablamos ya de una asociación civil, ya de una mutual, ya de una cooperativa. Terminológicamente, tengan en cuenta, no es lo mismo hablar de socio que de asociado. También vamos a tener presente otra distinción terminológica, que es entre socio y accionista. Ustedes van a ver que en la ley de sociedades se van a encontrar con el término socio, con el término accionista. Hay quienes dicen que no es correcto utilizar la palabra socio cuando uno se refiere al socio de una sociedad cuyo capital está representado por acciones. Entonces sería una relación entre género y especie. El género sería socio y el término accionista lo vamos a utilizar para las sociedades por acciones o cuyo capital se divide en acciones, que sería el caso de la sociedad anónima, y ya vamos a ver más adelante de qué se trata, los socios comanditarios en las sociedades en comandita por acciones. Ahora bien, ya tenemos más o menos una idea de qué es un socio, qué es un accionista, que es una especie de socio relativa a las sociedades por acciones, y lo distinguimos de los asociados, que nada tienen que ver con la Ley General de Sociedades. Ahora, ¿cómo se adquiere la calidad de socio? ¿Cómo alguien empieza a ser socio de una sociedad? Esto puede ocurrir de dos modos. Se puede adquirir la calidad de socio originariamente o a modo derivado. Originariamente se adquiere la calidad de socio con la participación en el contrato constitutivo de la sociedad. Aquellas personas que participan del contrato constitutivo, que celebran el contrato social, van a ser originariamente socios de la sociedad. Ahora, también esa calidad de socio se puede adquirir a título derivado. Esto es, personas que no participan de la celebración del contrato constitutivo, sino que reciben su calidad o condición de socio de una persona que era socio de esa sociedad y le transfiere a este tercero la calidad de socio. Ahí la calidad de socio se adquiere a título derivado. Y también existe una forma de adquirir de modo originario la calidad de socio, pero sin participar en el contrato constitutivo. Y esto se da en los supuestos de que se amplía el capital de una sociedad. En este caso, los socios que suscriben, los nuevos socios que suscriben, también adquieren la calidad de socio a título originario, puesto que no les viene dado de otra persona que antes era socio y deja de serlo para transmitirle esa calidad al adquirente. En todos los tipos societarios es posible la adquisición de la calidad de socio de modo originario sin participar en el contrato constitutivo, sino por medio de una ampliación de capital. Pero en los distintos tipos societarios tiene distintas regulaciones. Antes de ir a cada tipo societario, tengan en cuenta que para distinguir a quienes son socios a título originario participando en el contrato social y a quienes lo son también a título originario, pero que adquieren la calidad por un incremento en el capital social, los distinguimos con el nombre de socios fundadores a los primeros y de socios ingresantes a los segundos. Supongo que tienen más o menos presente cuáles son los tipos societarios que prevé la ley de sociedades, que regula la ley de sociedades. Y que habrán hablado en la clase anterior, si no es así me dicen, con el profesor de Glewe, en principio de la sociedad, las sociedades de la sección cuarta. Los tipos societarios, fuera de lo que prevé la sección cuarta, que regula la ley de sociedades, son la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, la sociedad en comandita por acciones, la sociedad de capital e industria, la SRL, la SA y la anónima unipersonal, de la que creo ya han hablado algo con el doctor de Glewe.
Entonces, volviendo a la adquisición de la calidad de socio por incremento del capital social. Decíamos que los requisitos son distintos para adquirir la calidad de socio en estas sociedades de acuerdo al tipo. En la sociedad colectiva, en la sociedad en comandita simple y en la sociedad de capital e industria, se requiere la conformidad de todos los otros socios. Se requiere la unanimidad para incorporar a un nuevo socio. En el caso de las SRL, el régimen de mayorías está previsto en el artículo 160 de la Ley de Sociedades. Si tienen una ley de sociedades y lo quieren ir siguiendo, adelante. Si no, les cuento. El 160 básicamente lo que dice es que el contrato social de la SR puede establecer cuáles son las mayorías necesarias para admitir la incorporación de socios por un incremento de capital. Pero lo que puede establecer el contrato no puede ser nunca inferior a la mitad más uno de los votos que representen el capital social. Y si uno solo de los socios alcanzara esa mayoría, se requiere el voto de uno más. Y si el contrato no previera nada respecto de las mayorías necesarias para incorporar socios por incremento de capital, el requisito legal que establece el 160 es que sean las 3/4 partes del capital, o sea, los votos de los socios que representen las 3/4 partes del capital. Y en relación a la sociedad anónima, la única limitación que nos establece la Ley General de Sociedades es que la resolución que decida la incorporación de socios por aumento de capital se adopte en una asamblea extraordinaria. Entonces, hasta acá vimos que se puede adquirir la calidad de socio a título originario, mencionamos que se podía hacer a título derivado, que a título originario podía ser, para el caso de los socios fundadores, participando de la celebración del contrato constitutivo de la sociedad, y para los socios ingresantes, por medio de su incorporación a la sociedad a través de un incremento del capital decidido con las mayorías que la ley establece para cada uno de los tipos de sociedades. Ahora bien, la otra forma de adquirir la calidad de socio es a título derivado, esto es, mediante la transmisión de la calidad de socio. Acá, la calidad de socio se da mediante la transferencia que un socio haga de su condición de socio a un tercero que va a entrar a ocupar su lugar en la sociedad, asumiendo el conjunto de derechos y obligaciones que contemple el contrato constitutivo. ¿Se entiende cuál es la idea? Básicamente, para mencionarlo con un ejemplo claro, si yo soy socio de una sociedad anónima, le puedo vender mis acciones a cualquiera de ustedes. Una vez que yo les venda mis acciones, les he transmitido mi calidad de socio. Yo dejaré de ser socio de la sociedad y ustedes se incorporarán a la sociedad con los mismos derechos y obligaciones que yo tenía, porque son los que emergen del contrato constitutivo de la sociedad. Tengan en cuenta, como dato extra nada más, que la transferencia de la calidad de socio no implica en ningún tipo societario la cesión de una cuota parte del patrimonio de la sociedad, porque el patrimonio es de la sociedad, no de los socios. Lo que el socio va a transmitir va a ser su calidad de socio con los derechos y obligaciones que vienen anexos a esa calidad de socio, y el tercero que se incorpore a la sociedad en su lugar, lo que va a adquirir es la calidad de socio. Nunca una parte del patrimonio social, porque el patrimonio, repito, es de la sociedad, no de los socios. Así como había distintos requisitos para la adquisición de la calidad de socio por el aumento del capital social en los distintos tipos sociales, lo mismo pasa con la transmisión de la calidad de socios. En las sociedades de personas, que son, otra vez, la colectiva, la en comandita simple y la de capital e industria, la ley de sociedades establece en el artículo 131. El 131 está en la parte en que la ley regula las sociedades colectivas
y después ya lo vamos a ver cuando entremos en cada uno de los tipos societarios, por analogía se va a aplicar a todas las sociedades de personas. Este artículo 131 dice que toda modificación del contrato, incluso la transferencia de la parte a otro socio, requiere el consentimiento de todos los socios, o sea, la unanimidad. Si uno es socio de una sociedad colectiva y desea transmitir a un tercero ajeno a la sociedad su calidad de socio, requiere el acuerdo unánime de todos los demás socios de la sociedad colectiva. Prevé el 131 el pacto en contrario, esto es, el contrato constitutivo de esta sociedad colectiva podría prever una mayoría distinta, ¿sí? Pero la regla legal es la unanimidad. En el caso de la SRL, el principio es que las cuotas sociales son las que representan el capital de la SRL, así como las acciones representan el capital de las anónimas. Las cuotas sociales son libremente transmisibles. Esa es la regla. También prevé la ley de sociedades que el contrato constitutivo pueda tener una disposición en contrario. Esto es, que la limite la transmisibilidad. Lo que no puede el contrato social es prohibirla. El artículo 153, si no me equivoco, expresamente prevé que el contrato de la SRL puede limitar la transmisibilidad de las cuotas, pero no prohibirla. Pero recuerden, el principio es la libre transmisibilidad de las cuotas sociales en las SRL. Y en las anónimas, la transmisión de las acciones es libre. Y también contiene la ley en materia de sociedades anónimas la previsión de que el contrato constitutivo pueda limitar la transmisibilidad de las acciones, pero esta limitación nunca va a poder importar la prohibición de la transferencia. Hasta acá, primero y más importante. ¿Me escuchan? ¿Me siguen escuchando? Sí, se escucha, profe. Bien. Segundo, ¿se va entendiendo lo que digo? Sí, Sí, sí. ¿podrías repetir lo de la sociedad anónima, profe? El contrato constitutivo lo puede limitar esa transmisión, pero no puede Pero prohibirla, nunca, digamos. Sería nunca puede. por completo. Exacto, no puede prohibirla. Bien. ¿Sí? Después, cuando vean sociedades anónimas en particular, van a ver. Lo que ven conmigo ahora es todo lo general. Después van a ver en particular esto en cada tipo societario, van a ver cuáles son las limitaciones. Yo les hablé o les mencioné la transmisibilidad de las acciones o la adquisición de la calidad de socio a modo originario, pero no como socio fundador, sino por un aumento, en virtud de un aumento de capital. Ahí van a ver, por ejemplo, en las anónimas tienen distintas regulaciones cuando la sociedad anónima amplía su capital, pero lo hace a través de una emisión de acciones en bolsa. Van a ver que los socios tienen un derecho de preferencia para suscribir las acciones que representen ese aumento de capital. Eso lo van a ver pormenorizadamente al ver cada tipo societario. Lo importante es que tengan presente las reglas sobre la transmisibilidad. En la SRL y en la anónima, la regla es que la transmisión de la calidad de socio es libre, pero el contrato puede limitarla. Y en ambos casos, esa limitación no puede implicar una prohibición. Ahora bien, seguimos. Esta transmisión de la calidad de socio, si ustedes se acuerdan, calculo yo, cuando cursaron Derecho Privado, hablaron de la adquisición de derechos por actos entre vivos y mortis causa. Hasta ahora hablamos de la transmisión de la calidad de socio por actos entre vivos. Esto es, un socio le vende, le dona, lo que sea, su participación en la sociedad a un tercero. También se puede adquirir la calidad de socio mortis causa. Esto es, por la muerte del socio. ¿Sí? La muerte del socio claramente es un modo de transmitir la calidad de socio ajeno a la voluntad de las partes. Entonces,
en este modo de transmisión de la calidad de socio, lo que va a cobrar importancia, más allá de las regulaciones de la ley de sociedades que ahora vamos a mencionar, son las normas del Código Civil y Comercial que rigen el derecho sucesorio. En el Código Civil y Comercial van a encontrar una regla general sobre la transmisión de los derechos que aplica a las sociedades, que está en el artículo 1024. El artículo 1024 se refiere a la transmisión de los derechos por muerte de su titular en relación a los contratos en general. Y dice que los efectos de los contratos se transfieren activa y pasivamente a los herederos y sucesores universales. Esa es la regla general. Ahora, la ley de sociedades se refiere también expresamente al tema de la transmisión mortis causa de la calidad de socio en el artículo 90. El artículo 90 hace una distinción, si lo tienen a mano y lo quieren ir siguiendo, si no yo se los voy a leer de acuerdo, nuevamente, a los distintos tipos societarios. Dice el 90, en las sociedades colectivas, en comandita simple, de capital e industria, la muerte de un socio resuelve parcialmente el contrato. Después vamos a ver qué es esto de la resolución parcial del contrato. Y sigue, en la sociedad colectiva y en la encomandita simple es lícito pactar que la sociedad continúe con sus herederos. Dicho pacto, dice la ley, obliga a estos sin necesidad de un nuevo contrato. Pero pueden ellos condicionar su incorporación a la transformación de su parte en comanditaria. Si acá alguien me dijo que entendió algo, es un mago. Así que vamos a empezar a desbrozar lo que dice el artículo 90. Primero, se refiere a la sociedad. Sería un ejemplo de sociedad de comandita, por ejemplo. ¿Vos me estás Simple, por ejemplo. Ok. Si acá estamos más o menos todos en la misma situación, me meto un poquito con los tipos societarios y después vuelvo al 90, para que les quede claro. Yo les había adelantado que la ley de sociedades regula distintos tipos sociales, ¿sí? La sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, la en comandita por acciones, la sociedad de capital e industria, la SRL y la anónima. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Esos son distintos tipos societarios. Sí. ¿Tienen idea de la noción del tipo societario? ¿Lo vieron con el profesor de Glewe? Y tipicidad, dijo que era una de las características de eso. La tipicidad. Esta tipicidad es... Porque, por ejemplo, yo agarro y te digo, bueno, una SRL puede ser una pequeña empresa que está situada, no sé, que yo te diga una panadería conocida. O una SA, sí. Te puedo citar, no sé, Telecom, por decirte. Ahora, sí. Los otros tipos societarios, yo te pido un ejemplo más para materializarlo yo, para entenderlo mejor. Por ejemplo, el comandita simple. ¿Cuál sería el ejemplo? No es ejemplo. No te puedo dar un ejemplo. Me tendría que venir a la cabeza ahora el nombre de una sociedad en comandita simple. Te cuento claro, lo que es. Eso es lo que yo estoy pidiendo. Okay, bien. La sociedad en comandita simple, muy rapidito, porque después lo vamos a ver, tiene su característica típica es que tiene dos clases de socios. Unos se llaman socios comanditados y los otros se llaman socios comanditarios. La diferencia entre un socio comanditado y un comanditario, básicamente, muy básicamente dicho esto, es la responsabilidad que esos socios adquieren respecto de las deudas que contrae la sociedad. ¿Sí? ¿Hasta ahí me seguís más o menos? El comanditado adquiere responsabilidad, me dijiste. Los dos. Lo que pasa es que son distintas las responsabilidades. ¿Sí? Los socios comanditados tienen responsabilidad solidaria, subsidiaria e ilimitada, mientras que los comanditarios limitan su responsabilidad a la integración del capital suscrito. Básicamente, esa sería la explicación. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Acá nos estamos adelantando a explicar de qué se trata una sociedad en comandita simple. Está bien, está bien. Bueno, continúe, profe. Bueno, pero si querés, después volvemos, porque para yo entrar en eso tendría que
para profundizarlo, tendría que entrar en el tema de la responsabilidad, que algo deben haber hablado con el profesor Deglewe cuando hablaron de las sociedades de la sección cuarta. Deben haber mencionado la responsabilidad de los socios por las deudas sociales, ¿sí? Sí, Sí, profe, sí, sí. lo vimos. Él les debe haber dicho, la regla es, en la sociedad de la sección cuarta, la responsabilidad de los socios por las deudas sociales es mancomunada y por partes iguales. Ah, claro, sí, habíamos visto eso. Y después les explicó que había 3 excepciones. Bueno, en la sociedad, por ejemplo, que vos me mencionabas, en la encomandita simple, no se parece en nada a la Explicó que antes era solidaria y pasó a ser mancomunada después de no me acuerdo qué año. del 2015. Claro, sí, después con el nuevo código. Exacto. Bueno, esto ténganlo presente como regla general, lo que estamos hablando ahora en relación al artículo 90. Después, cuando veamos las sociedades en particular, esto les va a cerrar, porque es como un círculo, que arrancamos con la constitución de la sociedad, vamos a ver qué es el socio, cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones, cómo es la responsabilidad, y después vamos a entrar en la parte especial. Y cuando empecemos a bajar eso a cada tipo societario, lo van a ver muchísimo más claro. Así que no desesperen, un poco de paciencia. Volvemos al artículo 90. Y dijimos que lo íbamos a desbrozar un poquito. Decía que en la colectiva, en la encomatita simple y en la sociedad de capital e industria, la muerte del socio resuelve parcialmente el contrato. ¿Esto qué quiere decir? Muerto el socio, se disuelve el vínculo jurídico que lo unía con la sociedad. En principio. ¿Sí? Ahora, sigue diciendo, en la colectiva y en la encomandita simple, en estos 2 tipos de societarios, se puede pactar en el contrato social hablamos, que la sociedad continúe con los herederos, ¿sí? Con los herederos del socio fallecido. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Sí, se entiende. Hasta ahí es bastante lista. Ahora, este pacto de continuación de los herederos en el lugar del socio fallecido es obligatorio para los herederos, ¿sí? Además de ser obligatorio para los socios que firmaron el contrato constitutivo desde ya. Pero, dice, los herederos pueden condicionar su incorporación a la sociedad a la transformación de su parte en comanditaria. ¿Sí? Y acá volvemos otra vez a las sociedades en comandita. Responsabilidad. Exacto. ¿Por Claro. qué? Porque los socios comanditarios tienen responsabilidad limitada, mientras que los socios comanditados no, tienen responsabilidad solidaria e ilimitada por las deudas de la sociedad. Entonces, si el heredero, en virtud de un contrato que celebró, por ejemplo, su padre, a quien está heredando, se va a tener que obligatoriamente, porque así lo establece la ley, dice, dicho pacto obliga a los herederos, se va a tener que meter a una sociedad, va a poder condicionar su incorporación a decir, momento, yo entro, pero limito mi responsabilidad, porque yo no participé de este contrato cuando ustedes lo organizaron. Entonces, si fuera una encomandita simple, perfecto, yo entro, pero por más que mi papá, a quien yo estoy heredando, fuera socio comanditado, yo entro como comanditario. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, y Sí. por ahí ya, o sea, no hace falta tampoco desarrollarlo porque por ahí forma parte de vuelta de lo de que es cada sociedad. Pero, ¿cómo se determina esa participación? Digo, si el alcance antes era a todo el patrimonio o era responsabilidad solidaria, digamos, para con el ente, ¿cómo determino ese límite ahora yo heredero, por ejemplo? A ver, El límite de esa participación. no. No mezclemos la participación con la responsabilidad. Ahí, sí, sí, de esa responsabilidad, digamos. ¿Qué lo hago al? O Es sea, que, ¿cómo? a ver, wow, O hasta dónde soy responsable sería la pregunta, digamos. ahí sí nos estamos adelantando. Te lo voy a decir lo más claro que puedas sin adelantarme demasiado en el programa. Ustedes vieron
cómo se conforma el capital de una sociedad. En un primer momento, los socios suscriben el capital, esto es, se comprometen a integrarlo, ¿sí? Ujú. ¿Se entiende? Sí. Y en un X momento lo integran, esto es, ponen en lo que se comprometieron a aportar. Ahora, cuando hablamos de socios con responsabilidad limitada, lo que hacen es limitar la responsabilidad por la integración de ese capital. Ujú. ¿Sí? Mientras que cuando hablamos de socios con responsabilidad ilimitada, esa limitación no existe. ¿Sí? De modo que si la sociedad tuviera una deuda que no puede pagar, el socio va a responder por esa deuda, con su patrimonio, no con el patrimonio de la sociedad. ¿Se entiende? Mientras que si Claro, el socio y tiene responsabilidad limitada e integró el capital, esto es, puso lo que se comprometió a poner, si su responsabilidad es limitada, después no va a tener más responsabilidad por las deudas sociales. claro, quizá, un poco a eso iba la pregunta, es decir, bueno, el, quien constituye la sociedad, el ente al inicio, digamos, eh, su responsabilidad es ilimitada, fallece y se transmite a sus herederos. Esperá, ¿Cómo se vuelve a establecer ese límite? ¿En base al aporte de quien la constituyó? O sea, eso sería como el punto de... base el contrato, es lo que diga el contrato. Acordate que cuando hablamos de la regla general en materia sucesoria del 1024 del Código Civil, dijimos que los efectos de los contratos se transfieren activa y pasivamente, esto es derechos y obligaciones, a los herederos. Entonces, uno, lo que hereda no puede ser ni más de lo que tenía y lo que debe no puede ser más de lo que debía el socio que fallece. ¿Sí? El límite está en los derechos que transmite la persona fallecida. Bien. ¿Sí? Entonces, en estos tipos societarios que estamos aludiendo en el artículo 90, lo que decimos es que en la sociedad colectiva y en la encomandita simple, si los herederos, si bien los herederos están obligados a ingresar a la sociedad por ese pacto que está en el contrato constitutivo, cuando ingresan pueden decir, no, mirá, yo no voy a entrar como ustedes, como están ustedes, con responsabilidad ilimitada. Yo voy a limitar mi responsabilidad a la integración del capital suscripto. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Sí, gracias. sin tocar su patrimonio personal. En caso de deudas de la sociedad. Estamos hablando siempre de la responsabilidad de los socios por las deudas de la sociedad. Listo, listo. ¿Ahora quedó un poco más claro? Sí. Sí, Bueno, de todos modos les repito. Profe, una pregunta. Sí, ¿Y en la sociedad de capital industria se extingue el vínculo sí o sí? O sea, si el socio quiere, el heredero quiere seguir participando, ¿no puede? a ver, otra vez, se están adelantando mucho, los está matando la ansiedad. La Ah, bueno. sociedad de capital, ¿tienen presente cómo funciona una sociedad de capital industria? ¿Tienen una idea? No. Ok. La sociedad de capital industria tiene dos tipos de socios, los socios capitalistas y los socios industriales. ¿Sí? Los socios capitalistas, básicamente, y lo voy a decir muy mal y pronto, aportan capital. Los Ah, socios sí, no, me explicó el otro profesor. aportan exclusivamente trabajo. ¿Sí? Ahora, en estos tipos societarios que llamamos sociedades de personas, ¿hablaron de sociedades de personas o sociedades intuito personas? Lo que importa es la calidad de socio. Por eso tenemos estas normas que rigen la calidad, la forma en que se transmiten los derechos hereditarios. Si el que muere es un socio industrial, ¿sí? Porque era una sociedad que se dedicaba a la orfebrería. Uno ponía la plata y compraba los materiales y el otro era el artesano. Si se muere el artesano, claramente ahí no va a incorporarse el hijo, por mencionar un heredero, a la sociedad. Sí va a tener el derecho
muerto el socio industrial, a percibir el equivalente al capital que le correspondería a su padre como socio de esa sociedad. ¿Sí? Sí. Hasta ahí te Sí, aclaré sí. la duda. Sí, Ok, perfecto. bueno. Entonces, el 90 es el que preveía el caso de la colectiva, de la encomandita simple y de la sociedad de capital industria. ¿Sí? Ahora, para las SRL, la ley lo prevé en el artículo 155. El 155 dice que si el contrato previera la incorporación de los herederos del socio, este pacto será obligatorio para los herederos y para los socios. ¿Sí? La incorporación de los herederos del socio fallecido se va a hacer efectiva cuando los herederos demuestren en la sociedad o frente a la sociedad su calidad de herederos. Esto es, si es una sucesión de esas que llamamos intestadas o ab intestato, esto es que el socio falleció sin hacer un testamento, llevarán la declaratoria de herederos que se dicta en el juicio sucesorio a la sociedad y dirán, miren, nosotros somos los herederos de Pedro, venimos a ocupar su lugar en esta sociedad. Si fuera una sociedad testamentaria, llevarán el testamento, ¿sí? Una vez que acrediten su calidad de herederos, se incorporarán a la sociedad. Hasta tanto pase eso, en el trámite sucesorio, normalmente lo que se hace es designar un administrador judicial de la sucesión y va a ser el administrador de la sucesión quien participe de la sociedad en el lugar que ocupaba el socio fallecido hasta que los herederos del socio fallecido puedan acreditar su calidad de herederos, ya sea mediante la declaratoria de herederos o mediante el testamento. Ahora, si no existiera en la SRL un pacto que haga obligatoria la incorporación de los herederos, la sucesión se va a dar del modo que lo prevé el Código Civil y Comercial en materia sucesoria. ¿Sí? Y lo mismo ocurre en el caso de las sociedades anónimas. Entonces, para que ustedes lo entiendan, si falleciera el socio de una sociedad anónima que tenía 3.000 acciones de X sociedad y tiene 3 herederos que lo hereden por partes iguales, cada uno va a recibir 1.000 acciones y va a ser socio de esa sociedad en esa proporción. ¿Se entiende? Si fuera una SRL, lo mismo. Si el socio de la SRL tuviera 90 cuotas sociales, al fallecer, si tuviera 3 herederos que lo heredan por partes iguales, cada uno va a recibir 30 cuotas sociales. ¿Se entiende? Sí, y por ahí de vuelta, por ahí forma parte de lo mismo, de que más adelante viene eso, pero ¿qué sucede con las restricciones? Digamos, porque antes habíamos dicho que la transmisión podría restringirse en el caso de una SA, que era libre en principio, pero podía restringirse. ¿Qué sucede si el heredero no cumple con esas restricciones, por ejemplo? Bien, ahí te estás adelantando bastante. Ahí tenés previsiones en la ley y en el contrato. Eso lo van a ver cuando hablen de sociedades abiertas o sociedades cerradas. Vos podrías tener una limitación. Por ejemplo, déjame pensar un ejemplo para que lo puedas ver. Imagínate que la sociedad explota una clínica, ¿sí? Una clínica, un Sí, sanatorio. iba a decir eso. Tiene que ser Y el médico. contrato social establece que, por supuesto, la transmisibilidad de las acciones es libre. Esa es la regla. No lo puede prohibir el contrato social. Pero puede decir, es libre en la medida que vos le transfieras tus acciones a un médico. ¿Sí? Entonces, si este médico socio fallece, por el régimen sucesorio, cada uno de sus herederos recibiría la parte que le corresponde de las acciones que eran de propiedad de este socio fallecido. Ahora bien, tenemos una limitación. Si tiene esa limitación, el mismo contrato constitutivo debe prever cómo va a ser el reembolso del valor de esas acciones, porque en este caso no podrían ingresar
a la sociedad los herederos que no sean médicos. ¿Me explico? Bien, sí, sí. Sí, debería pagarse la participación o algo así, sería. Exacto. Es un poco más complejo, no es tanto como, pero dicho mal y pronto, es así. Bien. Básicamente, si hubiera 3 hijos por partes iguales, uno es médico, 2 no, uno puede entrar, a los otros 2 le pago la parte que le corresponde. ¿Sí? Bien, gracias. Okay. Eso podría representar, es más complejo, una reducción del capital social, esto es, se cancelan las acciones, salen de circulación, no están más, y le doy el dinero a los herederos que no pueden ingresar a la sociedad, o lo que suelen prever los estatutos de esa clase de sociedades es que sea la misma sociedad la que adquiera las acciones o que se le otorgue un derecho de preferencia al resto de los socios para incorporar ellos esas acciones a su propia tenencia de acciones. Pero nos adelantamos muchísimo, ¿eh? Ya estamos llegando casi al fin del cuatrimestre. Bueno, bien, gracias. Bueno, por nada. Bueno, hasta ahí estamos con la adquisición de la calidad de socio. A título originario, a título derivado, originario como socio fundador o como socio ingresante, derivado por acto de entre vivos o mortis causa. ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, Ahora vamos a la pérdida de la condición de socio o de la calidad de socio. La pérdida de la condición de socio nos lleva al tema que mencionamos antes de la resolución, ¿se acuerdan? Así, al pasar lo mencionamos, de la resolución parcial del contrato societario. La ley de sociedades, van a ver que en la sección 12 de la parte general dice de la resolución parcial y de la disolución. Estos son temas que vamos a ver más adelante, pero nos interesan ahora, otra vez controlen la ansiedad, nos interesan ahora los conceptos generales en cuanto tienen que ver con la pérdida de la calidad o condición de socio. Uno de los supuestos de resolución parcial es el que menciona el 90, del que hablábamos recién, que es la muerte del socio, y en el artículo siguiente, en el 91, la ley regula la exclusión del socio. Estos son supuestos de resolución parcial del contrato societario. Ahora vamos a ver técnicamente qué es. Profe, ¿en qué artículo? 90 y 91. Tengan en cuenta que si bien están tratados juntos en la ley, en esta sección 12 que yo les mencioné, la resolución parcial y la disolución, nunca la resolución parcial del vínculo implica la disolución de la sociedad. ¿Sí? A pesar de la resolución parcial del vínculo, la sociedad sigue existiendo como sujeto de derecho y sigue funcionando como sujeto de derecho. Ahora, podría preverse en el contrato constitutivo que estos supuestos de resolución parcial de los que hablamos, la muerte del socio, la exclusión del socio, constituyan causales de disolución. Pero en tanto el contrato no lo establezca expresamente, ni la muerte del socio, ni la exclusión del socio implican causales de disolución de la sociedad. Y además, el artículo 89 les va a decir que al momento de constituirse la sociedad, los socios pueden prever en el contrato constitutivo causales de resolución parcial del vínculo societario o de disolución de la sociedad que no sean las previstas en la ley. Acá entramos en el marco de la autonomía de la voluntad y la libertad contractual. Mientras sea lícito, puede pactarse y no puede limitarse las causales de resolución parcial ni de disolución de la sociedad a las que establece la ley. La ley dice, estas son causales de, pero a su vez en el 89 deja en claro que los socios pueden prever en el contrato causales de resolución y de disolución que no sean los previstos en la ley.
Ahora, ¿qué son la resolución y qué es la rescisión? Porque van a ver que además de la resolución parcial, después existe otro instituto que es la rescisión parcial. Tanto en la resolución como en la rescisión se produce la extinción del vínculo contractual de uno o más socios respecto de los otros socios que continúan como tales. La sociedad no se va a extinguir y en ambos casos, tanto la resolución como la rescisión, siempre se va a producir una disminución del capital social. ¿Sí? Aquel socio respecto del cual se dé la rescisión o la resolución va a tener el derecho de reintegro de su parte proporcional del capital. En esa misma proporción se va a disminuir el capital social. ¿Sí? Ahora, la resolución del contrato social produce la extinción del vínculo en el supuesto de ocurrir el hecho o un hecho al que la ley o el contrato le otorgan la posibilidad de producir tal efecto, de producir la extinción del vínculo. Entonces, la resolución contractual solo se va a producir cuando la ley o el contrato autoricen a que se produzca. Tiene que haber una causa para la resolución parcial. A diferencia de lo que pasa con la rescisión del contrato, que produce la extinción del vínculo igual que en el caso de la resolución, pero por la simple declaración de voluntad de quien se quiere, en este caso, retirar de la sociedad sin necesidad de invocar una causa alguna. ¿Sí? Siempre y cuando esto esté pactado en el contrato o en los supuestos en que la ley lo autoriza. O bien porque se dio un acuerdo de partes en ese preciso momento. La rescisión se opera por la sola declaración de voluntad, mientras que la resolución requiere de una causa, sea que la prevea el contrato, sea que la prevea la ley. En cuanto a los efectos, los dos principales son idénticos en ambos casos, rescisión y resolución. En ambos casos se extingue el vínculo del socio con la sociedad y con los demás socios, perdiendo este socio su calidad de tal, y a su vez, en ambos casos, rescisión y resolución, importa una disminución del capital social. Pausa y pregunto, ¿entendieron algo de lo que dije? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Buenísimo. No saben lo bien que... Consulta. En el punto de rescisión, ¿sí o sí tiene que estar pactado o previsto en el contrato? A ver, vamos de nuevo. En la rescisión, Sí. sí. Si sí o sí tiene que estar pactado en el contrato. Claro. No. O sea, puede ir Imagínense, un socio voluntariamente y decir, no quiero formar más parte de la sociedad y me retiro. a ver, no es tan sencillo. Pero puede pasar que se acuerde, ¿sí? Sin que esté, para hacerlo más claro, digo, porque vos planteás un supuesto un poco más complejo. Puede que, imagínate que vos y yo, y vamos a sumar a alguien más, ¿cómo es tu nombre? Luisina. Luisina, vos, yo y alguien más que yo vea acá, Ramiro, somos socios de una sociedad colectiva. Y vos decís, yo me quiero ir. Y los dos estamos de acuerdo. Ramiro, yo, estamos de acuerdo en que te vayas. Listo, tu sola manifestación de voluntad, con el acuerdo nuestro, autoriza que te vayas. Eso sería un acto de una rescisión. ¿Sí? Sí. Puede que la rescisión esté pactada en el contrato, que pongamos, cuando constituimos la sociedad, cualquiera de los socios puede, después lo vamos a ver, yo ahora les doy ejemplos medio, porque todavía no llegamos a la parte especial.
cualquiera de los socios puede en cualquier momento ejercer, lo voy a nombrar, el derecho de receso. ¿Sí? El derecho de receso es básicamente eso, ejercer, actuar la rescisión contractual. Cualquiera de los socios en cualquier momento, porque así lo prevé el contrato, se puede ir. Después van a ver que hay causales de rescisión en la ley, pero no nos adelantemos. Bárbaro. Acá lo interesante es que tengan en cuenta que es un modo de perder la calidad de socio. Perfecto. En el programa viejo, antes de la reforma de la ley, en este momento y antes de seguir hablando, hablábamos sobre la responsabilidad de los socios en general y después en los distintos tipos societarios, y era muy útil, y ahora no lo tenemos. Así que vamos a pasar a los derechos y a los deberes de los socios. Pero después, si nos sobra un ratito, vamos a hablar de eso, porque yo veo que ustedes saludablemente quieren saber y hay cosas que no tenemos previstas que podríamos adelantar. Vamos con los derechos y deberes de los socios. El artículo 36 de la ley dice que los derechos y obligaciones de los socios empiezan desde la fecha fijada en el contrato de sociedad. Entonces, a partir de la fecha que se fije en el contrato de sociedad, los socios tienen derechos y obligaciones entre sí y para con la sociedad, van a ver después. Ahora, estos derechos y obligaciones tienen contenidos de los más variados. Y fíjense que hablamos de derechos y deberes. Primero vamos a referirnos a los deberes de los socios. Y acá tenemos que señalar una distinción entre deber y obligación. ¿Ustedes se acuerdan de las obligaciones cuando hablaron en derecho privado? Cuando estudiaron derecho privado, ¿qué era la obligación? ¿Se acuerdan el concepto de obligación? Asumo que no. Ahora lo vamos a refrescar entonces. La noción de deber es más amplia que la de obligación, pero dentro de los deberes de los socios, genéricamente comprendemos a los deberes y obligaciones. El deber en sí sería una conducta exigible al socio, una conducta que no tiene un contenido patrimonial, pero cuyo aspecto patrimonial va a surgir o va a ser relevante o se va a tener en cuenta como una consecuencia de la violación de ese deber. ¿Sí? Eso como concepto general. Ahora lo vamos a particularizar. Pero cuando hablamos de deberes de los socios, también nos referimos a obligaciones, a eso que ustedes vieron en derecho privado, al concepto jurídico de obligación, que es diferente del de deber. La obligación, acuérdense, es una relación jurídica en virtud de la cual alguien, un sujeto denominado deudor, tiene que satisfacer una prestación a favor de otro sujeto que se denomina como, ¿se acuerdan? Acreedor. Claramente, era sencillo, acreedor. Entonces, la obligación impone el deber de cumplir una prestación que, si ustedes recuerdan, siempre tenía que ser susceptible de apreciación pecuniaria. Y esa prestación puede consistir, o podría consistir en dar, hacer o no hacer algo por una persona a favor de otra. ¿Se acuerdan de eso? Bien, asumimos que sí. Entonces, tanto la violación de las obligaciones como de los deberes del socio hace pasible al socio de su exclusión de la sociedad y a su vez lo va a hacer responsable de los daños y perjuicios que le genere a la sociedad. Hasta ahí, generalidades. Para calmar
ansiedades, vamos a mencionar un ejemplo de un deber que no sea una obligación para que se entienda eso que decimos que es un comportamiento exigible al socio que no tiene un contenido directamente patrimonial, pero cuya faceta patrimonial va a aparecer en el momento del incumplimiento de ese deber. Imagínense que entre los deberes de los socios está el deber de lealtad, ¿sí? El socio debe ser leal con su conducta con la sociedad, ¿sí? Ahora, no tiene un contenido patrimonial. El socio no le debe, por más que hablemos de deber, 50.000 lealtades a la sociedad. Ahora, si ese socio incumpliera su deber de lealtad y, por ejemplo, vendiera o regalara información reservada de esa sociedad, de un proyecto industrial para el desarrollo de la vacuna del COVID a otro, habría vulnerado, bueno, ahí sería un delito, ¿no? Pero bueno, habría vulnerado ese deber de lealtad y eso lo haría pasible de la exclusión y de la responsabilidad por los daños que genere. Entonces, así sí, el incumplimiento del deber va a tener una repercusión patrimonial similar al de la obligación. Lo que pasa es que la obligación, desde que es obligación, tiene un contenido pecuniario, es susceptible de apreciación en dinero. El deber solo es susceptible de apreciación en dinero cuando se da el incumplimiento del deber. ¿Se entiende la diferencia? Muy bien. Sí. Ahora, ¿cuáles son los deberes y obligaciones de los socios? Y acá vamos con el primero y más importante. Vamos a empezar a hablar de los... ¿Cuál será la principal obligación de un socio? ¿Qué se imaginan? Hablen ustedes un poquito que yo voy a tratar de tomar 2 mates antes de estar leyendo. El aporte de capital, o sea, la suscripción de... La suscripción. Ahí tenemos ya un temita. La principal obligación de los socios, ciertamente, es el aporte. Repito, porque a mí algunas La suscripción sería el contrato y el aporte sería cuando se materializa el contrato. Exacto. Eso ténganlo presente, los momentos de la aportación. Suscripción Claro, e integración. Es importante que los distingan. ¿Sí? era un poco cumplir con esta. La obligación del socio, ¿cuándo surge? El momento del contrato, o sea, el momento en que se obliga a suscribir, o sea, que genera la suscripción Wow. de tener que hacer ese aporte, ¿o no? Sería al revés, perdón. Sí. Se obliga en el momento del contrato, digamos. En el momento en que el contrato lo establezca. Claro. ¿Sí? Acuérdense que dijimos, el artículo 36 dice, los derechos y obligaciones de los socios empiezan desde la fecha fijada en el contrato. ¿Sí? Entonces, si el contrato dice, yo me comprometo a aportar 50.000 pesos el 5 de abril, yo tengo la obligación desde el momento que firmé el contrato. Esa obligación me es exigible el 5 de abril. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Entonces, eso para que tengan claro el momento de la suscripción y de la integración. Una vez que yo lo suscribí, ya estoy obligado. Bueno. El aporte, dijimos entonces, es la principal obligación del socio y es inherente a la condición de socio. No hay socio que no haga aporte. Si no hace aporte, no es socio. Lo van a encontrar en la ley de sociedades una definición de aporte. Pero, si hubiera que definirlo, como ya hablamos de obligaciones, diríamos que el aporte es la prestación que en el acto constitutivo el socio se obliga a cumplir a favor de la sociedad para que ésta cuente con los medios necesarios para la realización de su objeto. ¿Sí? La obligación
está consagrada legislativamente, está plasmada en la Ley de Sociedades en el artículo 1. Eso lo tienen presente y lo han visto. La esencialidad de la obligación de aportar está dada por el artículo 1. Si no hay aportes, no hay sociedad. A su vez, cuando ustedes vieron los requisitos del contrato constitutivo, los que enumera el artículo 11, dice que en todo contrato de sociedad se tiene que mencionar cuál es el aporte que cada socio se obliga a hacer. Y después, la ley en los artículos 36 a 53, si no me equivoco, y si tienen una ley, chequéenlo, porque yo no soy bueno con los números, enumera y da las características de las diversas prestaciones que pueden ser el objeto de esa obligación, el objeto de la obligación de aportar, el objeto del aporte. El artículo 37 dice, el socio que no cumpla con el aporte en las condiciones convenidas, incurre en mora por el mero vencimiento del plazo y debe resarcir los daños e intereses. Acá no hablamos de un deber, hablamos de una obligación, ¿sí? Y está en mora por el mero vencimiento del plazo. No hay que intimarlo, no hay que pedirle, no hay. Si yo tenía que integrar mi aporte de X cantidad de pesos tal día y tal día no lo hice, estoy en mora, ¿sí? Y por estar en mora, debo los daños y perjuicios que le genere a la sociedad. ¿Se entiende? Ahora, el mismo 37 nos dice que si no hubiera un plazo fijado, el aporte va a ser exigible desde que la sociedad se registre. Y a su vez tengan en cuenta que la sociedad, en caso de incumplimiento del socio, podrá o bien excluirlo, ¿sí? Sacarlo de la sociedad, o bien demandarlo para que cumpla, ¿sí? Y tengan en cuenta que el aporte, además de ser una obligación y la principal obligación del socio, es en cierto modo la medida de sus derechos, porque en la medida del aporte se van a determinar los derechos del socio como tal. ¿Cuáles son las características del aporte como obligación? Una primera característica sería la atipicidad. Discúlpenme, pero estoy con el mate. ¿Qué implica la atipicidad? Que la ley no impone como aporte un determinado tipo de prestación. Eso queda librado a la voluntad de las partes cuando celebran el contrato. Esa sería la regla. Ahora, esta regla tiene su excepción, y esta excepción se da en las sociedades en que los socios limitan su responsabilidad por las deudas sociales. En estos casos, solo en estos tipos societarios, solo se admiten como aportes, ahora vamos a ir con esto, prestaciones de dar en propiedad bienes susceptibles de ejecución forzada. Y aún en estos casos y con esta limitación hay una gran libertad porque hay variedad de bienes que resultan aportables a una sociedad. Entonces, la primera característica del aporte es su atipicidad. La segunda es que el aporte es una obligación que se cumple a favor de la sociedad, no a favor de los otros socios. El acreedor en la obligación de aportar va a ser la sociedad. Esto permite diferenciar al contrato de sociedad de los contratos conmutativos. ¿Se acuerdan los que eran los contratos conmutativos? El ejemplo más típico es la compraventa. Yo debo el precio a favor del acreedor y él me debe la cosa que yo estoy comprando y de esa obligación el acreedor soy yo, ¿sí? En el caso del contrato de sociedad
uno no le debe al co-contratante, sino que le debe a la sociedad. ¿Se entiende la diferencia con un contrato de cambio o con un contrato, ¿sí?, conmutativo? Otra de las características del aporte es que tiene carácter instrumental. Se realiza el aporte para obtener el beneficio que se persigue mediante la sociedad. Es instrumental porque es un instrumento o medio para obtener un fin que no es el fin propio del aportante, sino que es el fin de la sociedad. Por eso es instrumental. Y por ese mismo carácter instrumental, a diferencia de lo que pasa en los contratos de cambio, donde yo pago el precio, me dan la cosa y se terminó, el cumplimiento de la prestación en el contrato de sociedad no agota la relación jurídica, sino que al contrario, es lo que posibilita que esta relación jurídica se desenvuelva en el tiempo. ¿Se entendió cuáles eran las características de los aportes? ¿Qué es el aporte? Que el aporte es una obligación. Bien. Seguimos entonces con los aportes. Decíamos que en general, y salvo en las sociedades en que solo se admiten los aportes de dar en propiedad, los aportes pueden consistir en obligaciones de dar o de hacer. ¿Sí? A su vez, las obligaciones de hacer, que constituyen el objeto de la... de dar, que constituyen el objeto de la obligación, pueden ser obligaciones de dar en propiedad, de dar en uso y goce, o de dar solo en uso. Cuando uno se obliga a dar en propiedad, lo que está transmitiendo es el derecho de propiedad de la cosa. La cosa que era del obligado deudor pasa a ser del acreedor. ¿Sí? En el caso del aporte, lo que el socio aporta en propiedad deja de ser de él y pasa a ser de propiedad de la sociedad. Cuando el aporte es de dar en uso y goce, lo que el socio está aportando es el derecho de usar la cosa y obtener los frutos de esa cosa. Pero la propiedad la conserva el socio. Y cuando se da solo en uso, básicamente lo que excluye es la posibilidad de que la sociedad obtenga los frutos de esa cosa. Eso es de la clasificación de las obligaciones, según el objeto. No hay ninguna novedad en lo que le estoy diciendo, pero van a ver que hay particularidades en el derecho societario, ¿no? Profe, perdón, se me cortó. Artículo 45. No mencioné un artículo. Pero sería el artículo 45. Ya te lo chequeo, dame 2 segundos. Yo te aclaro que no soy bueno con los números, ¿no? Por eso tienen la suerte que tampoco los pregunto, ¿eh? Sí. Es el artículo 45. Gracias. No, por favor. Bueno. El artículo 45. Claro, el 45 es el que prevé que los aportes de uso y goce solo se admiten en las sociedades de interés o sociedades de personas, que son aquellas en que los socios tienen responsabilidad ilimitada por las deudas sociales. Y también prevé el 45 que si en el contrato no consta expresamente que el aporte es de uso y goce, se presume que es en propiedad. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta que los aportes en uso y goce solo se pueden hacer en la sociedad colectiva, en las en comandita, solo respecto del capital comanditado, y en las de capital e industria, solo respecto de los socios capitalistas. ¿Sí?
Ahora, esto de dar en propiedad, en uso o en uso y goce, como distinción tiene relevancia cuando lo que se aportan son bienes. En el caso del dinero, el aporte, la ley lo trata cuando trata la SRL y la sociedad colectiva, y la sociedad anónima, perdón. Para quien me preguntó por los números, creo que en el 149 para la SRL y en el 187 para la anónima. En la SRL, cuando se trata de aportes en dinero, dice la ley que la integración del aporte puede diferirse hasta 2 años y que debe integrarse al momento de la suscripción como mínimo el 25%. ¿Sí? Entonces, para la SRL, en el caso de los aportes en dinero, lo que dice la ley es, al momento de la suscripción, como mínimo, hay que integrar el 25%. Como mínimo, nada impide que se integre el 50%, el 60%, el 70% o el 90%. Y el saldo se puede diferir la integración como máximo hasta 2 años, lo que no impide que se difiera a 3 meses. ¿Sí? ¿Está claro? Ahora, ¿cuál es la particularidad que presenta en este aspecto la SRL, que también lo van a ver este tema cuando veamos la SRL? Si venció el plazo máximo de 2 años o el plazo menor por el cual se hubiera diferido la integración de ese aporte y el socio no completa la integración del aporte, todos los socios de esa SRL van a responder solidaria e ilimitadamente por esa parte pendiente de integración. Esto en caso de las deudas que tenga la sociedad para con terceros. ¿Se entiende? Este es un supuesto excepcionalísimo donde la responsabilidad de los socios de la SRL deja de ser limitada y pasa a ser ilimitada y solidaria por el saldo de capital pendiente de integración. ¿Se entiende el concepto? Bien. Sí. Para los aportes en dinero en la sociedad anónima, las posibilidades que da la ley son exactamente iguales. Debe integrarse como mínimo el 25% y puede diferirse como máximo el 75% con el plazo máximo de 2 años. La diferencia entre la anónima y en la SRL es que los demás socios de la anónima no asumen ninguna responsabilidad extra por el aporte pendiente de integración. ¿Sí? En cuanto a los aportes en especie, en bienes, cuando lo que se aporta no es dinero, sino cosas o derechos, lo que establece la ley de sociedades es que el aporte debe ser, ya lo habíamos mencionado, de bienes determinados, se tienen que dar en propiedad y tienen que ser susceptibles de ejecución forzada. ¿Saben a qué nos referimos cuando hablamos de bienes susceptibles de ejecución forzada? No. No, Ok. De inmuebles, autos. Sí, en la medida que sea susceptible de ejecución forzada, quiere decir que se puedan rematar judicialmente. Claro. ¿Sí? Si uno no paga la deuda, se los puede embargar, rematar y con el producido del remate pagarse la deuda. Claro. ¿Sí? Entonces, en estas sociedades en que los socios limitan la responsabilidad por las deudas sociales, los aportes tienen que ser de bienes determinados que se tienen que dar en propiedad y que tienen que ser susceptibles de ejecución forzada. Por ejemplo, yo puedo aportar libremente un inmueble a una sociedad porque es un bien susceptible de ejecución forzada. Ahora, si está registrado como bien de familia, eso hace que ese bien sea inejecutable. Entonces, en tanto esté registrado como bien de familia, no lo voy a poder aportar, porque no es susceptible de ejecución forzada. ¿Se entiende? Para aportarlo, tendría que desafectarlo del régimen de bien de familia.
Y, ya que hablamos de, o mencionamos como ejemplo, el aporte de un inmueble, la ley establece que el cumplimiento de ese aporte, cuando son cosas lo que se aportan, debe ajustarse a los requisitos dispuestos por las leyes de acuerdo a la distinta naturaleza de los bienes. Entonces, por ejemplo, los bienes inmuebles, cuando uno transfiere la propiedad, se registran en el registro de la propiedad inmueble. Los automotores en el registro de la propiedad del automotor. Entonces, si lo que yo aporto es un inmueble, voy a tener que hacerlo por escritura pública y se va a tener que inscribir esa escritura pública en el registro de la propiedad inmueble a favor de la sociedad. Lo mismo si lo que estoy aportando es un automotor, una embarcación, una aeronave, una patente de fábrica que esté registrada. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, se van a encontrar con un problema porque ustedes suscriben el capital, se comprometen a aportar un inmueble. Y esto lo hacen en el contrato constitutivo, en el momento que suscriben, que firman el contrato constitutivo. Ahora, al momento de firmar el contrato, claramente la sociedad no está inscrita. Entonces, ¿qué puede pasar? Que yo me comprometa a aportar un inmueble, ¿sí? Incluso voy a la escribanía, firmamos la escritura, pero en el interín, como la sociedad no está constituida, no se va a poder anotar a nombre de la sociedad. Entonces, ¿qué prevé la ley? Que se hace una inscripción provisoria en los respectivos registros, sea el del automotor, el de aeronaves, el registro de la propiedad inmueble, y se inscribe preventivamente a nombre de la sociedad en formación. Eso es para evitar que mis acreedores personales como socio lo embarguen y se cobren las deudas que yo tenga con ellos con ese inmueble. ¿Sí? Eso se previene de ese modo, haciendo una inscripción a nombre de la sociedad en formación en el registro pertinente. Ahora bien, con respecto a los aportes, tenemos un par de temitas más interesantes que ver. Uno es el de la evaluación de los aportes. Cuando los aportes son aportes en dinero no hay problema, pero cuando los aportes son en especie, la ley establece cómo se va a establecer, perdón la redundancia, la ley es la que dice cómo se van a evaluar los aportes en especie. Eso lo van a encontrar en los artículos 51, 52, 53. Léanlos, no tienen complejidades. En principio, la evaluación se va a dar en la forma que se prevea en el contrato. Esto es, al momento de celebrarse el contrato societario, los socios pueden prever cómo se van a evaluar o incluso pueden convenir el aporte, el valor del aporte. Volviendo al ejemplo del aporte de un inmueble. Si vamos a hacer una sociedad entre todos los que estamos en esta charla, podemos convenir que uno de ustedes va a aportar un galpón que vale tanto, otro va a aportar un camión que vale tanto, y la evaluación va a estar dada por la forma en que la convenimos en el contrato. O, en su defecto, la evaluación de los aportes se puede hacer por el valor de plaza, si se trata de bienes que tienen valor en plaza. Ahora también puede que alguien aporte algo que no tenga un valor de plaza. En ese caso, se puede fijar el valor de ese bien por medio de un perito designado, dice la ley, por el juez de inscripción. El juez de inscripción es la Dirección de Personas Jurídicas en la provincia de Buenos Aires o la Inspección General de Justicia en el ámbito nacional. Hay distintos mecanismos para evaluar los bienes. Las reglas son básicamente esas. El valor que se establezca en el contrato, el valor de plaza, si tiene un valor de plaza, o por una tasación hecha por peritos.
Después la ley, van a ver ustedes que establece un montón de especificaciones sobre lo que es posible aportar. Hace una enumeración que es bastante casuística. Si yo la encuentro se las menciono, pero lo pueden leer porque tampoco tiene ninguna complicación. Bien, en el 38 habla de los bienes aportables y de ahí en adelante dice cuáles son los derechos aportables, habla de los aportes de créditos, no presenta particularidades el aporte de créditos. La única particularidad sería que el socio aportante responde por la existencia y por la legitimidad del crédito, y si en su momento, a su vencimiento, el crédito no puede ser cobrado, la obligación del socio se va a convertir en la de aportar la suma de dinero que equivale al crédito. Y tiene un plazo que es de 30 días. También se pueden aportar títulos cotizables en bolsa, se pueden aportar títulos que no coticen en bolsa. Se pueden aportar bienes grabados. Me interesa aclarárselo porque después pasa que no saben que se pueden aportar y les preguntamos qué son los bienes grabados y ahí hacen agua. Eso está previsto en el 43. Dice que los bienes grabados solo pueden ser aportados por su valor con deducción del gravamen. Y el gravamen debe ser especificado por el aportante. Cuando hablamos de bienes grabados, no estamos hablando de bienes sujetos a impuestos. No. Hablamos de bienes afectados por un gravamen en especial. Si el aporte va a ser de un inmueble, ese inmueble puede estar grabado con una hipoteca. Ahora, si el inmueble vale 10 millones y tiene una hipoteca por 5, se lo puede aportar por su valor con deducción del valor del gravamen. Esto es, se lo va a aportar por 5. ¿Ok? Lo mismo si se trata de un auto prendado o embargado. ¿Sí? No, cuando hablamos de bienes grabados no nos referimos a impuestos, nos referimos a afectaciones específicas de ese bien a una especie de garantía. Bien. Fuera de eso, no tengo más nada destacable que decirles sobre los aportes, pero sí les recomiendo que los lean, los artículos, primero porque les ayuda a familiarizarse con el lenguaje y después porque es interesante, si bien no saberlo así al estilo Padre Nuestro, saber que existen y que están previstos. Ahora bien, hasta acá con los aportes, que eran la principal obligación de los socios. Después, los otros deberes de los socios son deducibles, casi les diría. Hablamos del deber de lealtad, de la prohibición de competencia, del deber de soportar las pérdidas, del deber de respetar la decisión mayoritaria cuando el órgano de gobierno de la sociedad adopta decisiones. No hay mucho que decir del deber de lealtad o de qué se trata. Más o menos consistiría en algo así como promover la realización del objetivo de la sociedad y omitir todo lo que pudiera obstaculizar la consecución del objeto social. La previsión de competencia es bastante clara. Ese deber está consagrado expresamente en la reglamentación de la ley sobre la sociedad colectiva, pero se aplica a todos los tipos sociales. Todos los socios en todos los tipos sociales tienen la prohibición de realizar actividades en competencia con la sociedad de la que forman parte. El deber de soportar las pérdidas es otro deber inherente a la calidad de socio. Recuerden que entre los requisitos del contrato constitutivo se exigía que en él se establezcan las reglas para distribuir las utilidades y para soportar las pérdidas. Y en caso de silencio, lo que dice la ley es que las pérdidas se soportan en la proporción de los aportes.
y que si se prevé solo uno de los casos, esto es, cómo se soportan las pérdidas o cómo las utilidades, la misma proporción se aplica para el otro. Y tengan presente que no, la ley sanciona con la nulidad a cualquier cláusula del contrato que libere a cualquiera de los socios de contribuir a las pérdidas. Bueno, hasta acá lo que podemos decir hoy sobre las obligaciones y deberes de los socios. Vamos a hablar un poquito de los derechos de los socios. ¿Se hizo medio largo? No. Vamos a hablar un poquito de los derechos de los socios y si les parece, con eso terminamos. Cuando hablamos de los derechos de los socios, si ustedes se pusieran a buscar en libros de texto, van a ver que hay miles de clasificaciones de derechos. A nosotros nos interesa la clasificación que distingue los derechos de los socios en derechos patrimoniales y derechos parapolíticos. Los derechos patrimoniales esencialmente son el derecho a participar en las utilidades y a participar en la cuota de liquidación cuando la sociedad se disuelve o bien cuando el socio se retira de la sociedad. Y los derechos parapolíticos son los que conciernen al gobierno, a la administración y a la fiscalización en la sociedad. Así como el aporte era la principal de las obligaciones, la participación en los beneficios es el principal de los derechos de los socios. De ahí la obligación de la participación en los beneficios. Perdón. Es un derecho que es esencial e inderogable, es inherente a la calidad de socio, y lo mismo que decíamos sobre el deber de soportar las pérdidas, si el contrato no contiene una disposición, se aplica la regla de que los beneficios se distribuyen en proporción de los aportes. Y si solo se previera la proporción en que se van a soportar las pérdidas, la misma proporción se aplica para participar en las ganancias. Al igual que en el caso de las pérdidas, recuerden que el artículo 13 sanciona con la nulidad las cláusulas del contrato por las que se excluya a un socio de los beneficios. No puede haber socios que no participen en los beneficios. ¿Cómo se distribuyen las ganancias? El contrato constitutivo nos dice la ley que tiene que precisar las reglas para distribuir las utilidades. Entonces, en principio, va a ser el contrato constitutivo el que especifique cómo y cuándo se van a distribuir las ganancias. Pero la ley prevé en el artículo 18 que los dividendos, las utilidades, no pueden ser aprobados ni distribuidos entre los socios, sino por ganancias realizadas y líquidas, esto es, que hayan ingresado a la sociedad, que resulten de un balance y que esté aprobado por el órgano social competente. Y el 71 prohíbe que se distribuyan las ganancias hasta que no se cubran las pérdidas de ejercicios anteriores. Ahora bien, las ganancias distribuidas en violación a estas reglas son repetibles contra los socios. ¿Esto qué quiere decir? Que la sociedad puede exigirle al socio que las devuelva, aunque los socios sean de buena fe, esto es, aunque los socios hayan percibido esas utilidades o dividendos sin saber que se habían distribuido en violación a la norma del artículo 68 o 71. Eso pasa en todos los tipos societarios, salvo en las sociedades por acciones, donde si el socio es de buena fe, ya la sociedad no tiene el derecho a exigir la repetición de esos aportes. ¿Se entiende cómo funciona? Bien.
Creo que sí, profe, pero no veo lo de la sociedad anónima, cómo sería. O sea, en teoría, si fueron distribuidos fuera de lo que se fija ahí, la sociedad puede exigir la restitución, pero en el caso de la Salvo sociedad anónima, no, sería ¿por qué? el Digamos. caso, en el caso de la sociedad anónima, puede repetirlo si el socio actuó de mala fe al percibirlas. Esto es, si el socio conocía que se estaban distribuyendo utilidades en violación de las normas del 68 y 71. Si el socio no tenía conocimiento de que se distribuían utilidades, por ejemplo, sin que estuviera aprobado el balance, ahí la sociedad ya no tiene derecho a exigirle que las devuelva, porque el socio las percibió de buena fe. ¿Se entiende Bien, ahora? ¿Ok? sí, sí, Si es de mala fe, siempre son repetibles. Si es de buena fe, también es repetible, salvo en la sociedad la anónima. sociedad. Bien. Eso es como que se toma que la sociedad lo dio mal, sería o algo así. Exacto. Ahí, No que el socio está sacando beneficio de. exacto. Y fíjate que si lo pensás en términos prácticos, Claro, es muy lógico. Imagínate que vos te unos ahorros y decidiste a través del home bank comprar comprar una acción acciones. que reparte dividendos. Cuando YPF distribuye la utilidad, de vos las cobrás. Ahora, Claro, si el directorio de YPF se olvidó de aprobar el balance, no tienen derecho a decir, che, mirá, devolvémelo. bien, ¿Sí? sí, sí, Por eso tiene su razón de ser para el socio de buena fe en la sociedad anónima y no en las otras sociedades que se entiende son sociedades mucho más chicas. bien. Bien, en relación a la participación en los beneficios, más allá del derecho a percibirlos, los socios tienen el derecho a que esa distribución o reparto sea periódico. En general se hace al cierre del balance. Es válido que el contrato constitutivo establezca con qué periodicidad se van a distribuir utilidades, pero si el contrato no previera nada, por las viejas normas del Código de Comercio, que ya está derogado, se asume que el reparto de las utilidades va a ser, en cuanto a la periodicidad, ¿no? Va a ser anual, porque era una práctica comercial que como uso y costumbre pasó a ser fuente de derecho. Todos los contratos societarios lo dicen. Si no lo dijera, se admite pacíficamente que el reparto de utilidades es anual. ¿Qué más les puedo decir? Bien, con respecto a la percepción de utilidades, no mucho más. Y con respecto al derecho a percibir la cuota parte en la liquidación de la sociedad, este derecho está arreglado en la parte de disolución y liquidación, en el artículo 109, que trata la liquidación y la disolución y la liquidación de la sociedad, que dice, una vez que la sociedad, en el proceso de liquidación, canceló el pasivo, los liquidadores van a tener que hacer un balance final, un proyecto de distribución, y en ese proyecto de distribución tienen que contemplar el reembolso de los aportes de capital y, si hubiera un excedente, esto es, ganancias, más allá de lo que es el capital, se distribuye en proporción a la participación que cada socio tuviera en las ganancias. Y ahí terminaríamos con los derechos patrimoniales de los socios. Si les parece, cortamos acá con el avance y me preguntan si hay algo que no les haya quedado claro. No, profe, bien. Bien. Yo les voy a pedir a ver algunos, nada más que para ver si funciona mejor la conexión con el teléfono que con la computadora, para no volver a hacerlo con la computadora, para no caer otra vez en el estresazo del principio. ¿Alguien quiere prender la cámara? Yo ahí la que profe. No sé Alguien si se tiene ve. que...
La iluminación no es la mejor, pero No importa. Perfecto. debería verse. Listo. Algunos nos vemos la Yo cara. también. Perfecto. Bueno, vieron que tenemos programada una clase para los viernes. Este viernes no la vamos a tener porque es feriado. La idea, creo que se los debe haber dicho Roberto, es usar esa clase como clase de consulta. ¿Sí? Asumimos que ustedes lo que hablamos en la clase lo van a leer sobre la ley y que las dudas que surjan las despejamos en esa clase. ¿Les parece? Bien, profe. Bárbaro. Sí, había dicho eso el otro profesor también. Perfecto. Me alegra entonces que estemos de acuerdo. Y después yo no sé, esta es mi primera clase virtual, porque el primer cuatrimestre del año pasado no estaba así de organizado y no teníamos la posibilidad. Asistencia no toman. Y el No. otro, No, profe. En general no. Asumimos que el sistema registra quienes están conectados y quienes no. Bueno, si no quedan Se dudas, cortó, no se escucha. digo, si no les quedan dudas, nada que conversar y por mí podemos dar por terminada la charla. Bueno, Bueno, profe. Gracias. Bueno, profe, muchas Buen fin de gracias. semana. Chao. Entonces, buen fin de semana. Descansen.